buena música y la mejor compañía junto a Aldo Salgado en su programa Venga tu Reino. Y ahora, en su programa Venga tu Reino, el mensaje de la palabra de Dios. Así es, ya estamos de vuelta en este programa Venga tu Reino, donde le damos curso, ¿cierto? En esta hora que nos queda de programa a la palabra, a la bendita y poderosa palabra que nos fortalece, ¿cierto? En todo tiempo, en medio de dificultades, ¿cierto? En medio del dolor, en medio de gozo, en medio de lo que podamos estar pasando, la palabra de Dios siempre está ahí para enseñarnos, ¿cierto? Corregirnos, alentarnos para lo que es la palabra. La palabra es para siempre darnos vida, ¿cierto? Y también nos corrige, también nos enseña, ¿cierto? La palabra es todo. Es Jesús a través de estas líneas, de estas palabras, ¿cierto? Dándonos consejos y exhortándonos y alimentándonos, ¿cierto? Espiritualmente para que podamos crecer en esta estatura del varón perfecto, ¿cierto? Cuando la palabra dice crecer, ¿cierto? En el varón perfecto o varona perfecta, no hay sexo en este sentido, que podamos crecer, ¿cierto? Siempre lo hace a través de la palabra. Nosotros vamos a crecer a través de las experiencias de la vida, como la enfrentamos, y también la palabra nos va a ir ayudando y corrigiendo y enseñando en este camino, ¿cierto? El único camino que existe, que es Jesús. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Así que vamos a hablar, como es 1 de mayo, ¿cierto? Están todos en casa o muchos pueden estar escuchando este programa del trabajador, ¿cierto? Vamos a hablar acerca de los principios bíblicos, de qué nos dice el Señor, qué nos demanda, ¿cierto? Dios, y de cómo también se origina mucho el trabajo, ¿cierto? La jornada laboral, de qué forma a veces también te pesa un poco el hecho de estar siempre trabajando. Muchas veces tú como que estuvieras esclavo en algo, ¿cierto? Claro, la labor viene del principio, en el Génesis, ahí el Señor, ¿cierto? Primeramente cuando crea al hombre y a la mujer, ¿cierto? Crea a Adán y Eva, en el principio, en Génesis 1:28, dice, para ir leyendo, ¿cierto? También ir respaldando con la palabra, dice en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra, subyugadla y señorear de ellos, de los peces del mar y de las aves, de las bestias, ¿cierto? Nos está dando, dice, fructificar y multiplicar. Él nos está dando un mandato para que nosotros podamos, ¿cierto? Fructificarnos, multiplicarnos, ¿cierto? Nos está dando una labor que es que tenemos que obedecer, que tenemos que hacer. Nos está dando un mandato como nosotros desde el principio, desde la creación, ya tenemos que hacer, ¿cierto? Nuestra labor en esta tierra, ¿cierto? En Génesis 1:28, Dios nos está inspirando, ¿cierto? A reproducirnos, ¿cierto? A empezar a avanzar. Siempre nos está dando de multiplicarse, de señorear, de liderar, ¿cierto? Y todo lo que compete, ¿cierto? Al crecimiento. Dios siempre está sumando en su pueblo, siempre está avanzando, siempre está gobernando, siempre está haciendo el bien desde el principio. Pero quiero un poco ir iluminando eso, de cómo uno también en el trabajo se cansa, ¿cierto? Cómo también uno, tu cuerpo, tu físico, tu mente se fatiga mucho en términos laborales. Y yo estudiando un poco la escritura, me di cuenta que esto viene desde el Génesis, porque en Génesis 1:28 el Señor nos habla a través de lo que había la comunión entre el hombre y Dios, a cara descubierta, ¿cierto? Sin el tener el pecado de por medio, sin tener esa fatiga humana, ¿cierto? No teníamos una relación directa, el cielo con la tierra estaban conectados en el Edén a través de la comunión directa y audible de Dios con el hombre, ¿cierto? Esto nos habla en Génesis 1:28 y en el 31, y vio Dios que todo lo que había hecho aquí que era bueno, en gran manera, fue la tarde, mañana, ¿cierto? Pero hay un pasaje que en Génesis
3:17, donde sabemos que lo que pasa en el capítulo 2 ya viene todo lo que es la serpiente, ¿cierto? Cómo engatusa a la mujer, cómo la mujer cae, ¿cierto? Y le dice que no comerás del árbol, ¿cierto? Que está bien y el mal no comerás porque si no, si tú comes, morirás. ¿Cierto? Aquí ya viene todo lo que es la tentación, todo lo que el enemigo se cargó desde el principio hacer en el hombre, ¿cierto? Tentarlo, sacarlo, ¿cierto? Del propósito de la vida desde el Génesis y siempre entrometiéndose, ¿cierto? Entre medio de nuestras vidas, siempre entrometiéndose a través también de la mujer, porque si se lo hubiese tentado al hombre, a lo mejor el hombre dentro de su sabiduría, a lo mejor no lo hubiese obedecido. Por eso el enemigo es tan astuto y usa, ¿cierto?, a la mujer para a través de la mujer tentar al hombre. Porque la mujer tiene mucha influencia en el hombre, ¿cierto? Y sabía que si atacaba a la mujer, entraba ahí, ¿cierto? Este pecado que abrió los ojos, el entendimiento, y el ser humano ya desde el principio este pecado, ¿cierto? Del hecho ya de desobedecer a Dios, ya el hombre se apartó por completo. Así que en Génesis 3:17, si tú no estás escuchando, si tú quieres compartir con nosotros la palabra y tienes dudas, ¿cierto? Pueden anotar los versículos ahí también porque eso te garantiza que estamos hablando, ¿cierto? Con principios bíblicos, ¿no? Estamos hablando nosotros mismos, si que tenemos nuestra pauta, tenemos nuestros apuntes y tratamos de hacerlo a la luz de la... Así que en Génesis 17 el Señor, y es súper categórico aquí porque esto es parte del principio, estamos hablando del trabajo, estamos hablando del cansancio, estamos hablando de las 8 horas laborales o 10 horas laborales que tú estás en un trabajo, ¿cierto? Y muchas veces como que nos cansamos, como que decimos, ¿por qué trabajamos tan a menudo? ¿Por qué estamos más tiempo en nuestros propios hogares, en nuestras casas, con nuestros hijos, compartiendo un momento, ¿cierto? De que muchos les gustaría estar más en tiempo en la casa que estar, ¿cierto? Bajo un, un horario laboral, ¿cierto? En Génesis 17, hablamos en Génesis 1, en adelante, hablamos de la desobediencia del hombre que cayó en pecado, ¿cierto? Fueron sus ojos abiertos en el principio, y el hombre ya forma del pecado, ingresando, ¿cierto? A la tierra. Génesis 17, aquí es súper categórico lo que Dios nos dice, y al hombre le dijo, Dios le dijo al hombre, Génesis 3:17, y Dios le dijo al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer, mire, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer, no a la voz de Dios, porque muchas veces le hacemos caso a la mujer y no a la voz de Dios, no hay que hacer caso de la mujer, pero esto nos habla acerca de lo que fuimos desobedientes, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será tu causa. Ahí entró una maldición. Ahí entró una maldición por el día del hombre. Maldita la tierra por tu causa, por el primer hombre. Con dolor, esto es categórico y muy puntual. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Cierto? Por la desobediencia. Maldita será la tierra, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, dice la palabra del Señor aquí en Génesis 3:17. 3:17. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y aquí el 19 es muy power en este día, ¿cierto? Y muchos que trabajan, ¿cierto? Les pasa esto. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Mira, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Hasta que mueras. Hasta que mueras. Con el sudor de tu rostro. Siempre estarás ligado al trabajo. Siempre estarás desde el principio. Desde el principio estás ligado, ¿cierto? Porque tu naturaleza, porque nuestra naturaleza es caída, ¿cierto? Estamos ligados a estar trabajando con el sudor de nuestra vida, de nuestra forma de trabajar, ¿cierto? Nuestras labores, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues de polvo eres y al polvo volverás. Esto lo ponemos como principio para empezar a un poco a hablar lo que se viene, ¿cierto? En cuanto a las labores. Y es muy importante saber que desde el principio, desde el Génesis, Dios, ¿cierto? A través del pecado
se ha visto sobrepasado en muchas labores, tanto laborales. Sabemos que después ya viene todo después de Noé, bueno, viene toda la multiplicación, después vienen las generaciones, se masificó también la maldad. Sabemos que después viene nuestro padre de la fe, ¿cierto? Abraham, y después Isaac, Jacob, y toda la manifestación del pueblo, ¿cierto? De Israel. Y siempre ligado al trabajo, siempre ligado al trabajo. También el pueblo de Israel fue esclavo, ¿cierto? De los egipcios, perdón, pero siempre ligado al trabajo y a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar y estar ligado a un horario y muchas veces régimen esclavizante. La esclavitud habla de un trabajo forzado, sin horario, ¿cierto? Sin a lo mejor colación. Y la verdad que es muy, muy fuerte este tema de la labor, porque el hombre tiene que estar ligado al trabajo. ¿Cierto? Pero ahora queremos darte una buena noticia dentro de todo lo que vamos a hablar. No vamos a hablar del cansancio y de la esclavitud, vamos a hablar acerca de la libertad que hay en Cristo, de la libertad que espiritualmente tú puedes experimentar, ¿cierto? A través del trabajo, de la forma que tú puedes experimentar un descanso en tu vida, en el día a día, en lo que haces, en las labores que ya desarrollas, ¿cierto? Lo que sea, de lo que sea. Tú, del hecho de ya de estar trabajando 8 horas, 5 horas, dependiendo de los turnos que tengas, estás siempre sometido a un régimen de horario y eso también ya te genera un cansancio. Y el hecho muchas veces ahora nosotros todo el santiaguino, ¿cierto? Si tú nos estás escuchando y las gran capitales de todos los lugares, hay bastante congestión vehicular donde todo se está aglomerando de una forma, podríamos decir, una congestión, amigo, una congestión, hermano, que ya no pueden ni caminar, no pueden ni avanzar. Es algo ya de loco. Es un tramo desde las 6 a las 8 de la tarde donde ya tú no te puedes mover. Así que con mucha paciencia, ¿cierto? Ahí tienes que, los frutos del espíritu tienes que desarrollarlos, pero de una forma potente, ¿cierto? En la paciencia, en el metro, en la paciencia, con tu prójimo al lado, ¿cierto? Y los empujones, ahí se ve el cristiano de verdadero, en un empujón, ¿cierto? Tienes que amar a tu prójimo, a tu enemigo, y ahí los frutos del espíritu tienen que activarse. Así que pero la noticia que te tengo que decir es que el Evangelio, en el Señor Jesús, cuando Jesús viene a la tierra, empieza a traer ya un descanso espiritual para nosotros, un descanso donde sostenidamente a través del poder de Dios, a través del Espíritu Santo y una relación personal con Jesús, tú tienes descanso. Tú tienes descanso porque por un hombre entró el pecado, por este hombre entró el pecado y se maldijo la tierra. Dios maldijo la tierra y las labores de todo lo que hacíamos en el día a día, pero a través de otro hombre, este gran Hijo de Dios, es Jesús, hecho, hecho la manifestación, regalo en nuestra salvación, a través de Él, que nosotros podemos recibirlo en nuestro corazón y podemos ser transformados a través de Él a su imagen. Entonces, ¿qué viene? Este Adán que cayó, Jesús viene a sustituir, ¿cierto? El origen, viene a restablecer el orden y viene a ordenar, ¿cierto? Tu vida y viene a calmar, ¿cierto? También en términos de vida día a día, de tus horarios, para que tú también todo lo que hagas puedas vivir de forma armónica en tu interior, para que cuando tú desarrolles un trabajo afuera, ¿cierto? En tus labores del día a día, puedas tener descanso. Mateos 11:28. Vamos a ir a este versículo de Mateos 11:28, donde tú puedas leerlo con nosotros. Y el Señor, de cajón, sabe, ¿cierto? Él es varón de dolores, es especialista en dolores, en pesares, en trabajo. Él fue carpintero antes de empezar su ministerio. Jesús sabía cuánto costaba también trabajar, cuánto, ¿cierto? Pero Jesús en Mateos 11:28 nos dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Venid a mí, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. El Señor, el Señor nos manda a nosotros venid a mí, porque Él dice, y yo os haré descansar. ¿Qué quiere decir eso? Que en el Evangelio nosotros encontramos la cura a esta maldición inicial que hablaba Génesis, donde Dios, ¿cierto?, maldice la tierra y donde Dios dice, y tú tienes que trabajar de sol a sol, y tú tienes que trabajar desde, ¿cierto?, y hasta que tú vuelvas al polvo.
donde ese trabajo se manifiesta y tú tienes que trabajar y te tienes con el sudor y tienes que hacerlo y tienes que hacerlo. Pero el Señor a través de Jesucristo, Dios a través de Jesucristo, qué nos da? Nos da como un refrigerio para poder nosotros también tener un descanso. Porque habla, dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados. Trabajados. O sea, es del día a día, desde la mañana hasta la noche, ahora tú estás en tu casa, a lo mejor estás descansado, aún físicamente, pero no interiormente. Muchas veces a lo mejor tenemos ese cansancio mental que nos agobia, ese cansancio mental, ese estrés de muchas cargas, de mucho estrés, de asumir cosas que no nos pertenecen primeramente y que tampoco que tenemos que, como se dice, bancar. ¿Cierto? El enemigo es muy astuto para endosarnos labores y tareas endosarlos, tal cual. Lo endosa algo y te lo cobra a ti, pero no te pertenece a ti. No te pertenece, eso no te pertenece a ti. Y el Señor te dice, venir a mí todos los que están trabajados, porque trabajaste, pero a la vez estás cargado. O sea, estás con una agonía, con un pesar en tu corazón del día a día, desde el Génesis. Vienes así. El Señor te dice, desde el Génesis el ser humano está trabajado y cargado. Pero dice, yo haré descansar. El 29 dice, y llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, y ligera es mi carga. Porque mi yugo es fácil. Mi yugo es fácil. O sea, nosotros igual tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Ese es el yugo de nosotros. Hacer la voluntad de Dios, la obediencia. Porque el yugo es fácil y ligera mi carga. Quiere decir que a medida que tú vas haciendo la obediencia de Dios, vas teniendo obediencia a Dios, vas teniendo obediencia a Dios, haciendo y cumpliendo sus mandamientos, ¿cierto? Apartándote de esto porque te contamina, porque te hace aquí. Eso es tu carga, eso es tu peso, tu grado de cruz que Jesús la cargó. Porque la cruz, muchas veces en un tiempo estuve en la iglesia católica, ¿cierto? Y veía mucho como la religión te hacía llevar tu cruz. No, tienes que llevar tu cruz porque la cruz es pesada del cristiano, todo eso. Claro, el camino del cristiano tiene este cansancio que estamos hablando ahora. Pero tú también, Dios te dice, yo te doy descanso, yo te doy un refrigerio, yo te alimento, ¿cierto? En el área donde estás decayendo y flaqueando. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo que nosotros necesitamos en realidad no son tantos a veces días libres. Lo que nosotros no necesitamos tantas vacaciones a veces. Porque mira, escucha, tú puedes estar en Cancún, pero estresado. Tú puedes estar en Miami, Miami. Tú puedes estar en el Caribe y puedes estar con una agonía tremenda en tu corazón. Yo estoy aquí en una caseta, en la radio, en la radio donde salimos al aire y estamos en cierta forma en un cubículo encerrado, ¿cierto? Saliendo al aire, pero tenemos paz en nuestro interior, tenemos alegría en nuestro interior. No estoy en un lugar descansando y no. Pero tengo la certeza que en mi corazón está el Espíritu Santo llevándose todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesús y mis pensamientos están reposados en Jesús. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Entonces, tú tienes que saber que tu alma, pues dice, pero mi yugo es fácil y ligera en mi carga. Tú tienes que llevar algo. Tienes que llevar la cruz, tienes que llevar el sacrificio de ser cristiano, tienes que llevar a Cristo ¿es cierto? Al día a día, en tu trabajo. Tienes que decir que eres cristiano, esa es tu carga. Pero es fácil y ligera porque Dios a través del Espíritu Santo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido el mundo. Quiere decir que el Espíritu Santo en ti y en tu corazón vence el mundo a través del poder de Dios, que depositado en ti hace una persona sobrenatural en la tierra caminando. Estos dos pies, estamos en este mundo, dice su palabra, pero no somos de este mundo. Si en el día de hoy o mañana, ¿cierto? La venida del Señor, en este arrebatamiento de que habla la palabra, que yo lo creo, ¿ah? Este arrebatamiento donde espiritualmente tienes que estar preparado, porque tienes que estar conectado con el Espíritu Santo, porque el Señor con lo que se lleva es espíritu, no se va a llevar la carne. Vas a ser arrebatado, se va a llevar tu carne, pero primeramente a través de tu espíritu se lleva tu carne. No se puede llevar solamente tu carne. O sea, primero toma tu espíritu y con o sea, con el mismo sentir te lleva tu carne hacia arriba. Ahí eres arrebatado. Pero él no va a pescar una carne y llevársela porque no tiene con qué agarrarse. O sea, primero te toma el espíritu
te toma el espíritu y sobre la misma eres juntamente arrebatado con él, ¡chuc!, hacia arriba, pero con el espíritu en conjunto. Entonces ten cuidado dónde y cómo estás caminando, para que cuando venga ese episodio, cuando venga el arrebatamiento, tú seas arrebatado en espíritu y en verdad, y conjuntamente contigo, y los muertos en Cristo resucitarán y despertarán de lo que están también viviendo, porque ellos están durmiendo. Entonces ahí es lo que estamos nosotros eh, creciendo. ¿Cómo nosotros estamos creciendo? ¿Quién vive en nosotros? Si estamos cansados, dice el Señor, venid a mí, todos. No habla alguno, dice, venid a mí todos los líderes, todos los pastores, todos los que... No, venid a mí todos los que estés cansados. Si tú estás cansado, no hay una excepción de persona. Tú estás cansado, pero tienes que llevar el yugo del Señor. Tienes que ser valiente. La vida abundante se vive desde la valentía, desde el esfuerzo, desde la valentía, desde el esfuerzo, a través de la fe y haciendo la voluntad de Dios las 24 horas del día. Durmiendo, en paz me acostaré y asimismo dormiré. En paz me acostaré y así mismo dormiré. De esa forma, ¿cómo vas a dormir? En paz. Pues si te acostaste en paz, y ahí están las pesadillas, ahí están las pesadillas, hermano. Porque te podías acostar en paz, pero no estás durmiendo. No estás en paz. Porque vienen tus cosas, tus pesadillas, tu ser empieza ahí, ¿cierto? Ahí están las guerras, están las luchas. El Señor nos está hablando, nos está exhortando, nos está amonestando, pero con amor. Nos está diciendo, si ustedes están cansados, vengan a mí, que yo os haré descansar. Vamos a hacer una pausa musical y vamos a seguir tomando esta palabra que habla en este día, ¿cierto, trabajador? Sabemos que muchos trabajan, muchos trabajamos, incluso el Señor. Voy a dejar un versículo antes que vamos a la pausa musical. Juan 5:6. Juan 5:6. Lo más enfático, el verso 17. Juan 5:17. Vamos a la pausa musical y estamos retomando este programa llamado Venga tu Reino.